Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía. Muy buenas, compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la academia, y hoy tengo el placer de compartir este capítulo, esta charla, con dos auténticos cracks. Ellos son entrenadores, los dos de opositores. Os presento Iván Gómez, le conoceréis los que estáis más al tanto de lo que ocurre en Policía Ninja. Él es nuestro preparador. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, chicos? Y hemos invitado y ha aceptado nuestra propuesta otro entrenador de opositores, ahora nos contará un poquito, Paul Ramírez. ¿Qué tal, Paul? Gracias. Muy buenas a los dos. ¿Cómo no voy a aceptar si sois majísimos y la comunidad que tenéis es espectacular? Muchas gracias por traerme. Si quieres, Paul, contarnos, para quien no te conozca y esté escuchando o viendo esto, cuéntanos muy breve a qué te dedicas, a quién estás llevando actualmente, un poquito tu circunstancia. Vale, pues de forma muy breve, me dedico única y exclusivamente a preparar opositores a la Policía Nacional, tanto acceso a escala básica como a escala ejecutiva, que hoy hablaremos un poquito de las pruebas, ya sabéis que son idénticas las unas a las otras. Y bueno, hace ya 3-4 años que me dedico única y exclusivamente a esto, no tengo nada más, soy autónomo y tengo una parte de preparación física de forma muy personalizada con los opositores que deciden prepararse conmigo, y luego también tengo en físicascnp.com una academia de preparación de las pruebas físicas de acceso y es un poquito menos personalizado, también individualizamos los entrenamientos y con estas dos esferas pues yo tengo para vivir y para vivir ayudando a los opositores a la Policía Nacional a superar las pruebas físicas. ¿Era tu intención o tú empezaste como por probar y de repente te atrapó el mundo oposición a policía? Me atrapó, bueno, yo el primer contacto con el mundo opositor lo tuve a raíz de un bombero al que le daba clases de psicotécnicos. Yo era profe particular, sí, mi historia es un poco rara. No me voy a remontar mucho porque si no acabaríamos con el capítulo entero, pero yo daba clases de física, de matemáticas y se me daban bien los cálculos y tal. Y un bombero pues, me contrató para clases de psicotécnicos y dados y visualización espacial, que también se me daba bien. Yo hice 2 años de ingeniería, lo dejé, luego hice ciencias de la actividad física y el deporte. Y mientras estaba haciendo la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte, tuve contacto con un bombero, se enteró que estaba estudiando ciencias del ejercicio, me enseñó sus entrenamientos, dije, ¡buah! Todo lo que me han dicho en la carrera. Material, ¿no? Un puto desastre. ¿Qué pasa? Que él iba sobrado, entonces no pasaba nada. Pero claro, en unas academias, pues vosotros lo sabréis, hay gente que va más sobrada, hay gente que va menos sobrada y hay que intentar dar un servicio de calidad a todos. Y claro, en esa academia pues no pasaba eso. Entonces dije, hostia, puede que haya un hueco aquí para mí. Y decidí no hacer bombero y hacer Policía Nacional dije, me lo tengo que poner fácil. En Policía Nacional son 3 pruebas, esa toda España van 30 y pico mil cada año. En bombero, cada comunidad, cada pueblo tiene las suyas y era un poco complejo. Así que, bueno, fue un poco casualidad de la vida y desde entonces me ha ido bastante bien y he podido dedicarme 100% a ello. Qué bueno, qué guay. Vale, pues si os parece vamos a entrar de lleno al tema. Por si nos escucha, habitualmente nos escuchan tanto opositores novatos que están incluso pensando todavía en empezar o que acaban de empezar, y opositores más veteranos que, bueno, pues que se escuchan estas charlas para a lo mejor ver o entender otra perspectiva de los temas que sacamos. Entonces, primero, para hablar a ese primer perfil, persona que va a empezar a opositar a policía y mira las bases y dice, hostia, voy a tener que superar estas pruebas físicas. ¿Cómo lo hago? ¿En quién confío o cómo me preparo? ¿Voy por libre? ¿Pillo un preparador? ¿Me apunto a una academia? Consejillos así que creáis vosotros, por opinión propia y personal, que les podemos dar. ¿Empiezas tú o yo? ¿Yo? Venga. Dale. Lo primero, una persona que acaba de empezar y obviamente, supongamos que no tiene ni idea, mi recomendación siempre es que optes por un preparador presencial, ¿vale? Por 2 cosas. La primera, la corrección es inminente, ¿vale? Es decir, es en el momento. Te va a ayudar a lo largo del proceso de aprendizaje. Esto es como, yo siempre a los opositores les pongo el mismo ejemplo, esto es como estudiar.
Al principio te coges la Constitución y dices, esto es infumable, ¿qué coño es esto? Pero luego, a medida que le das dando vueltas, vas entendiendo los conceptos, vas integrando los conceptos y los vas aplicando de cierta manera en tu temario. Pues esto es igual. Tú tienes que empezar a aprender el porqué de las cosas, en este caso con el guía que es tu entrenador, y lo que te va a hacer es provocar unos estímulos correctos a tu nivel. Es decir, no vas a empezar a lo mejor a correr 5 kilómetros porque a lo mejor no tienes ni idea siquiera de técnica de carrera, no tienes la fuerza correcta, etcétera. Entonces, yo 100% siempre le recomendaría que fuese a un entrenador presencial, si puede ser personal, mejor todavía, y sobre todo que tenga muchísima paciencia, porque esto, al igual que te tiras 6, 8 horas estudiando, el entrenamiento es muy parecido, ¿vale? Con muchas menos horas, pero requiere de un proceso de adaptación. Yo añadiría además, ahora te doy paso, Paul, yo añadiría que se tiene que ser muy con uno mismo, como muy sincero en el sentido de, de saber de qué punto se parte, ¿no? Porque, pues bueno, puedo empezar totalmente de cero por el subsuelo, digamos, porque jamás me he dedicado o jamás he entrado a una pista, por ejemplo, a correr, pero hay que ser muy consciente, hay que aceptar, yo creo, en el punto desde el que se parte, porque si no, empiezas a entrar en un bucle de desesperación o de frustración, ¿no? De decir, hostia. Entonces, si desde el principio, pues bueno, tienes una buena perspectiva, además confías en alguien que te sabe poner un poco los pies en el suelo y decir, venga, vamos a ir por aquí, no te preocupes, mes a mes vas a ir notando avance. Yo creo que eso es muy, muy importante, un poco la cabeza, el saber aceptar dónde se está, ¿no? Es claro. A mí me gusta mucho lo que ha dicho Iván de mandar directamente a un entrenador presencial. Yo, cuando alguien me llega para preparar las físicas, hago una entrevista inicial siempre, y si veo que el nivel es muy bajo, que la persona está muy verde, no me importa decirle, oye, en lugar de invertir el dinero en alguien online, intenta buscar, si tienes un poder adquisitivo un poquito inferior, porque los opositores, pues los hay que trabajan y se lo pueden permitir, los hay que no trabajan y están pelados. Los grupos salen un poquito más económicos, entrenador personal cuesta un poquito más, pero veo bastante importante que esté con alguien a nivel presencial, porque pues, el feedback es más inmediato y la calidad del servicio va a ser mayor. También el tema de la constancia y de la paciencia. O sea, creo que la primera publicación que hice en Instagram fue a finales del 2018. Hablé de la constancia, de la paciencia, de la adherencia al plan de entrenamiento, porque si no eres capaz de encadenar entrenamiento tras entrenamiento, tras entrenamiento, tras entrenamiento, tu nivel al final no va a mejorar. Más que muchas veces los entrenadores por redes le damos mucho bombo a este ejercicio, esta técnica, este no sé qué. Lo importante al final es que seguramente pondría la mano en el fuego ese opositor que lleva 3, 4 años entrenando más o menos bien, no hace falta que sea un entrenamiento espectacular, más o menos bien, muy probablemente para él las físicas sean un mero trámite. En Policía Nacional hay más probabilidades que pase eso que en Bombero, que son un poquito más duras. Pero el tiempo que llevas entrenando es el predictor más fiable de si tienes más posibilidades de aprobar las físicas o no. Entonces, muy de acuerdo con lo que dice Iván y obviamente con la individualización del estímulo. Una persona que está empezando tiene que tener claro, tanto ella como su entrenador, que por mucho que la ciencia diga que 2 días de alta intensidad, entrenamiento polarizado, 20% de alta intensidad, 80% de baja intensidad, si intentas hacer eso le estarás metiendo un kilometraje brutal a la semana, puede que no tenga una buena técnica de carrera. Por lo tanto, el contexto de la persona es muy importante. Una persona que tenga más nivel, que sea un poquito más pro, que tenga más experiencia, puedes hacer más virguerías. Se te abre el abanico de posibilidades en cuanto a los entrenamientos. Con una persona más novatilla, técnica, constancia, que aprenda a regular la autorregulación, que aprenda a gestionar su estímulo de entrenamiento, tanto en carrera como en entrenamiento de fuerza, que es una parte importante de la preparación física. Así que, bueno. Justo os quería preguntar sobre la cantidad de, oye, yo qué sé, pues si alguien nos está escuchando y de repente empieza a buscar a entrenador o grupo de entrenamiento y demás, y de repente que le digan, vamos a entrenar 5 días a la semana.
Ya, desde semana 0, 5 días. Un poco, o sea, ¿cómo creéis vosotros que hay que subir esa montaña hasta llegar a la velocidad de crucero? Supongo que esto es un poco como en el estudio, ¿no? Que tienes que conseguir al final esa estabilidad de pillar tu ritmo, tus horas y tu cantidad de entreno, ¿no? De capacidad. Aquí voy a tirar yo ahora primero, Iván, aquí hay varias posibilidades. O sea, sí que es verdad que no se puede empezar por hacer una carga de entrenamiento muy grande, pero sobre todo al principio, con 2 o 3 días de entrenamiento a la semana, es probable que ya sea suficiente. El hecho de entrenar 5 días a la semana tampoco significa que tengas forzosamente que tengas que estar entrenando demasiado. O sea, puedes ser un novato que entrene 5 días a la semana, pero que la carga de entrenamiento a lo largo de la semana pues esté bien y que cada entrenamiento, muchas veces nos pensamos que un entrenamiento tiene que ser una paliza. No tiene por qué ser una paliza. Puedes hacer un entrenamiento de media hora y 5 entrenamientos de media hora a lo largo de la semana son 2 horas y media. En cambio, si lo divides toda esa carga de entrenamiento en 2 entrenamientos, pues puedes hacer 2 entrenamientos un poco más largos y también te lo quitas de encima, pues en lugar de 5 días y 5 duchas y 5 idas al gimnasio, pues en 2. Más que la frecuencia, que es una de las preguntas que más recibo yo, seguramente vosotros también, en las cajitas de preguntas y respuestas. ¿Cuántos días de barra entreno? ¿Cuántos días? Al final, el número de días de entrenamiento pues, está muy ligado a la carga de entrenamiento. Cuanta más carga de entrenamiento quieras meter, más días de entrenamiento vas a meter. Entonces, generalmente, cuando eres un poco más novato, 2, 3, 4 días de entrenamiento a la semana pueden ser más que suficientes. Luego, obviamente, en función de tus ambiciones en cuanto a la nota, pues te vas a tener que ir a más porque tienes que entrenar más cosas. La carrera, la fuerza de piernas, no puedes juntar muchísimo estos 2 entrenamientos, sobre todo si son intensos porque uno interfiere con el otro. Trabajo de fuerza general, la barra, el circuito, son muchas cosas. Entonces, dividirlo en más días puede ser más útil. Y aquí yo añadiría, antes de que hables, Iván, yo voy a poner un poco la parte más de visión general de la oposición. Mucho cuidado a quien está empezando y le mola mucho el tema de entrenar, de irse a la pista a correr o de irse al gimnasio. Cuidado porque la oposición no son solo las pruebas físicas. Después de las pruebas físicas, claro, hay que apoyar los codos. Entonces, de nada te sirve reventar las pruebas físicas y luego solo en el margen que tengas darte la matada a estudiar porque es probable que no llegues. Entonces, mucho cuidado. Yo este consejo creo que sí es importante. Mucho cuidado para los que les flipe entrenar. O sea, entiendo que hay gente que sí, que le mola mucho más que estudiar. Habrá gente que no, que sea al contrario. Entonces, el consejo es el mismo. Cuidado porque primero, antes del examen, tienes que pasar la prueba física. Por mucho que estudies, si no pasas las pruebas físicas, no vas a tener ni la oportunidad de lucirte en el examen. Sí, está clarísimo. O sea, al final, el entrenamiento lo tienes que hacer, pero sin volverse loco, porque yo te pongo los ejemplos que más vivo, ¿vale? Entrenamiento de policías y entrenamiento por parte de los bomberos. En policía primero son las físicas y luego la teoría. Y en bomberos es al revés, pero al final las 2 oposiciones hay que llevarlas igual. Tienes que llevar al mismo nivel más o menos las físicas que las teóricas. No te puedes cuidar de nada, porque en el caso de Policía Nacional, si yo descuido las físicas por estudiar más, ten en cuenta que tus primeras pruebas son las físicas. Entonces hay que ahí equilibrar un poco. Y voy a parafrasear a mi compi, depende, ¿vale? La carga de entrenamiento. La respuesta de entrenador. Sí, es una contestación que lo hagamos muchos entrenadores por el mero hecho de que, como hemos hablado al principio, cada persona es un mundo y tiene parte de un nivel diferente, tiene una adaptación al entrenamiento diferente. Por lo tanto, a lo mejor 2 personas que partan del mismo nivel, por X circunstancias, por su vida deportiva, por su capacidad de adaptación, uno va a poder entrenar 3 días, empezando entrenando 3 días, y el otro va a poder empezar entrenando 4 días. ¿Vale? Lo interesante, yo siempre recomiendo lo mismo. Lo interesante es imagínate, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de un entrenamiento generalizado, ¿vale? Que puedes adaptar. Tenemos entrenamientos de 5 días, ¿vale? Para una persona también que acaba de empezar. Obviamente, los primeros entrenamientos, como ha dicho Paul, pueden ser de 5 días, pero repartiendo la carga de entrenamiento. Pero, sin embargo, si tú te encuentras ante un entrenamiento un poco más general, también lo puedes adaptar. Es decir, al opositor hay que enseñarle a entrenar. Si yo tengo este entrenamiento y no soy capaz de llegar a este entrenamiento, pero llego aquí, no te preocupes porque la carga para ti va a ser óptima y vas a ir poco a poco adaptando. Es decir, no tienes que tener prisa. Entonces,
Si me tengo que quitar un día de, pongamos un ejemplo, un día de carrera, porque no he corrido en la vida y voy a empezar ahora a correr 3 días, joder, empieza corriendo 2 y al mes que viene podemos empezar a correr 3. Y esporádicamente lo que vamos a hacer es adaptar al cuerpo. Bueno, esporádicamente, en este caso buscado. Vamos a empezar a hacer que el cuerpo se adapte y cada vez seas capaz de asimilar más entrenamiento. Pero yo creo que Paul está conmigo en esta cuestión. Es que al final hay que quedarse un poquito por debajo de tu capacidad máxima, como decíamos. Si voy reventado después de entrenar, ponte a estudiar. Es que no vas a poder. Entonces, si yo me voy a reventar el día de gimnasio, X, ¿vale? Me da igual los ejercicios que haya. Y al día siguiente tengo que correr, que es una prueba de oposición en la cual, teóricamente, tengo que priorizar esas pruebas. Joder, no te machaques en el gimnasio si mañana tienes que correr. Entonces, ahí está la clave de, al principio, guiarles mucho y que aprendan a escuchar su cuerpo, porque muchas veces el opositor, en su cabeza está la nota, no está el proceso anterior. Sí, buscar un poco el equilibrio. ¿Y vas a decir algo? Sí. Quiero añadir algo que también pasa a menudo con la gente que empieza, porque es que esto me ha pasado muchas veces, que pues empiezan a haber molestias, dolores. Claro, trabajando online, un entrenador, al menos esta es mi filosofía, yo si hay molestias o dolores, lo que hago es derivar, porque yo online, ¿cómo voy a valorar a una persona y voy a decirle qué es lo que tiene? Aparte de que no sé hacerlo, porque para eso están los fisioterapeutas y tal, online es imposible. Entonces, cuando hay molestias, cuando hay dolores, cuando hay lesiones, el entrenador online se queda un poquito fuera de juego. Y generalmente al principio yo hago mucho énfasis en las personas que empiezan conmigo, haz lo que te mando, no hagas más. Si haces más, me lo dices. Y yo ya te diré si bien o si mal. Seguramente te diré que no lo hagas. Vale. Ya lo introduciré yo de forma deliberada, pero si haces más, me lo dices, porque si no lo dicen, pues eso, la típica periostitis. Y es una persona que aún no ha hecho un simulacro de las 3 pruebas seguidas sacando 15 puntos, por lo tanto, en su cabeza aún es no apta, empieza a haber dolores, empieza a perder entrenamientos porque no puede entrenar con normalidad y todo eso, que hemos dicho que las físicas es el primer filtro, hace que también luego cuando esta persona se siente a estudiar y diga, ¿para qué estoy estudiando si...? Y entonces entras en un bucle negativo y el entrenador empieza a hacer también de psicólogo, que es muy perjudicial para el opositor. Entonces, para todos esos y todas esas opositoras que nos estén escuchando, que no tienen mucho historial deportivo a sus espaldas, paciencia, poco a poco, hacer las cosas bien, priorizar la cantidad a la calidad y con el tiempo veréis que es que un día te levantas y dices, hostia, pues sí, me estoy poniendo fuerte. Un día te levantas, sales a correr y dices, hostia, he corrido X kilómetros a este ritmo y antes lo hacía es de un día para otro que te das cuenta, pero el éxito reside en el acumular entrenamientos de calidad adaptados a tu nivel a lo largo del tiempo. En el largo plazo, claro. El tema de las lesiones daría para una charla también increíble. Vale, por comentar un poquito más en profundidad las pruebas concretas, por si alguien está muy novato, las repaso muy rápido: el kilómetro, circuito de agilidad y la barra. Si eres hombre tendrás que hacer dominadas y si eres mujer, suspensión en barra. No vamos a dar una masterclass de cada prueba porque es imposible por tiempo, pero vamos a comentar alguna pincelada, algún detalle de ellas, ¿vale? Empezamos por el circuito, si queréis, que es lo primero que se hace el día de las pruebas, a no ser que pudiese cambiar. Circuito de agilidad. Como yo sé, Paul, que tú lo trabajas bastante guay, ¿cuáles son para ti los tips, especialmente para gente que lo va a empezar a hacer por primera vez? Perdón. A mí la gente que empieza a preparar el circuito, lo que me gusta, como no tienen aún manías ni gestos interiorizados que sean tal vez un poco negativos para parar el crono antes, porque hay gente que le sale espontáneamente rápido, pero hace cosas que dices, hostia, este está haciendo el circuito un poco raro. Es aprender, interiorizar los gestos bien, sin meter velocidad, no hace falta meter la velocidad. Tampoco hace falta que estén contando pasos. Lo importante es que los pilares fundamentales del circuito, el paso bajo valla, el salto lateral, los cambios de dirección, que aprendan a hacer esto, que aprendan a generar los vectores de fuerza y aplicar la fuerza contra el suelo para no hacer curvas muy amplias, para ir por el camino más corto, porque al final el circuito es un circuito, pero tú
estás moviéndote y tú luego puedes coger el recorrido, alargarlo, y hay gente que hace un circuito de X metros y hay gente que lo alarga porque coge curvas y lo hace un poquito mal. Entonces, es como si en los 1000 metros pues una persona decidiese correr 1020 metros. ¿Verdad que no es interesante? Pues, ¿Para qué? en los cambios de dirección hay mucha gente que coge curvas muy, muy raras y tal. Entonces, en el circuito, interiorizar bien la técnica. Luego ya le meterás velocidad, luego ya intentarás hacer cambios de dirección explosivos, puede que algún día te tuerzas un tobillo por no haber calentado bien, pero al principio el circuito no es lesivo, calienta un poco, haz los obstáculos, trabaja la técnica y poco a poco verás que cuando vas metiéndole, imprimiendo velocidad, pues va saliendo más rápido. Me has recordado un poco cuando has hablado de lo de las manías. Yo juego al pádel y en el pádel pasa mucho, imagino que en otros deportes también, que de repente pues se tienen manías y vas a clase y el entrenador te dice, a ver, quítate el levantar el codo, quítate el... Y tú llega un momento que dices, a ver, que es que no, o sea, si no lo paras a tiempo, si no lo corriges a tiempo, te ves ya que llevas jugando un montón de tiempo al pádel y sigues teniendo ahí el gestito de levantar el codo o de hacer cualquier tontería. Y me ha recordado un poco a eso, ¿no? Que al final, si desde el principio no tomas bien el mejorar esa técnica, luego se te empieza a hacer bola un poco al final. Eso es lo bueno de los opositores novatos, que puedes trabajar, y a mí me gusta ese tipo de trabajo técnico, yo le llamo muchas veces, vamos a limpiar la técnica, porque si coges a un opositor novato es perfecto, porque como bien decís, no tiene manías, te enseñas de aquí a aquí, tienes que entrar con este pie, abres, metes mano, codo, hombro, pasas por debajo, etcétera. Incluso como puedes trabajar este tipo de prueba, lo que me gusta es que la puedes darle un volumen medio alto, con poca intensidad, porque como es trabajo técnico, y al final lo que haces es afianzar la técnica, afianzas con qué pie llego, cómo entro, cómo paso por debajo, lo trabajas por partes y luego haces el cómputo global, vamos, trabajas todo al unísono y es que no fallan. Sin embargo, una persona que, como bien dices, tiene sus manías, es como la técnica de carrera, cuesta quitarle una manía muchísimo tiempo, pero luego, cuando la pilla y hace el clic, ya dices, ahora. Te pongo un ejemplo, hay un opositor que hacía el circuito en 11 pelados, ¿vale? El otro día estuvimos trabajando, claro, no le habían enseñado cuántos pasos hay que dar, cómo hay que entrar, etcétera. Simplemente hacían el circuito y ya está, por lo que hablamos. Hace más metros de los que debes, pues hizo el circuito a una intensidad en torno, pongamos, al 65% y es que bajó casi un segundo, solo por contar pasos. Entonces, al final, esto es súper importante. El circuito es A, B y C. Si haces D, ya la has cagado. Ya la haces mal. Básicamente eso, que trabajen por partes y luego englobar todo. Que no tengan prisa por querer el primer día hacer el circuito entero y cronometrado. No, que no hace falta. Y cuida también los que entrenan, las personas que entrenan en grupo. De repente entrenan en un grupo con alguien que ya lleva un año haciendo el circuito y dice, hostia, es que lo hace en 8 segundos, yo quiero hacer eso. Pero, coño, si acabas de empezar, espérate, que él lleva un año ya detrás. No le quieras pillar demasiado rápido. Sí. O sea, eso es muy normal en los opositores, es medirte con otra persona, pero tú no sabes de cuánto tiempo lleva, si ha hecho algo antes. Aquí hay una cosa muy clara que me gusta dejarlo, o sea, me gusta inculcarlo muchísimo y que se lo graben a fuego en la cabeza a los opositores. Y es que tienes que prestar atención a tus pruebas, a tu 1000, a tu circuito, a tu dominadas o a tu suspensión. Da igual que en la carrera estés con otras personas, otros tíos, otras tías, me da igual. Tú tienes tus ritmos, por ejemplo, pues ya está, pues tú a tu ritmo, me da igual que uno vaya más rápido, déjale. No sabes cuál es su estrategia de esa carrera, no sabes cuál es la estrategia, si va a apretar, si va a aflojar. Lo mismo pincha, porque no tiene estrategia y luego tú le adelantas. Pues esto es igual. Estar pendiente de tu ritmo. Vale, la barra, dominadas, suspensión, cositas peligrosas en una y otra. Aquí pasa un poquito lo mismo, que lo que pasa es que en el circuito es más evidente, pero en la barra también. Las chicas que llevan más tiempo tienen una mejor técnica, se ven más altas. Las chicas que recién empiezan, pues la barra se les junta más a la barbilla. Y dices, hostia, ¿cómo lo hacen? Pues tienen la capacidad de activar cierta musculatura que ayuda a parecer más alto y la técnica en la barra, pues, como digo, no es tan evidente como en el circuito y también pasa. Y en las dominadas más de lo mismo. Otra vez, no compararte con los demás. Constancia, paciencia. Acumula tus entrenamientos, ves poniéndote fuerte poco a poco y poco a poco irás mejorando.
En la barra también, algo que tal vez es más evidente en la barra que en el circuito es el tema de la composición corporal. Sí que es importante, sí que es interesante que una opositora, que un opositor tengan un porcentaje de tejido graso bueno, no, que no les sobre, que no tengan lastre extra, porque se nota mucho. Se nota mucho, sobre todo cuando a un opositor que está bien de composición corporal es el porcentaje entre tejido graso o tejido muscular para aquellas personas que no estén familiarizadas con el concepto. Entonces, si tienes mucho tejido graso, pues como la barra es una prueba contra tu peso corporal, porque en las dominadas estás subiendo tu peso corporal, por lo tanto, cuanto más peses, más te va a costar. La suspensión es lo mismo, estás aguantando tu peso encima de la barra. Es interesante, aparte de ponerse fuerte, tener una buena composición corporal. Y esto también, como en el ejercicio, paciencia, constancia. En lugar de hacer las cosas bien entrenando, hay que hacer las cosas bien entrenando, descansando, durmiendo y en la parte de la alimentación de tu día a día. Y poco a poco, pues, el cuerpo se va adaptando. Y es algo que, sobre todo los opositores más novatos, si consideran que tienen un porcentaje graso bajo o, elevado, es interesante quitar un poco de tocino, entre comillas. Y si tienen un porcentaje muscular bajito y están un poco en los huesos, pues igual es interesante hacer entrenamiento para construir masa muscular, que son cosas distintas. Sí, al final es lo que se viene hablando ya de hace tiempo. El rendimiento se basa en varios puntos, no solo en uno, porque nos centramos mucho en, voy a entrenar a fuego. Me hincho a dominadas, me hincho a tirones, me hincho tal. Pero ¿qué pasa? Que duermo mal, que como mal, vale. Estás ganando masa muscular también, estás ganando grasa también, tienes el cortisol más alto, produce más grasa, tu composición corporal no es buena y dices, joder, si estoy ganando fuerza, pero no mejoro la dominada. Claro, porque estás ganando fuerza en este caso absoluta, ¿vale? La fuerza absoluta, para el que no lo entienda, va muy relacionada al peso, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. La gente que hace powerlifting o halterofilia, llega un momento, hay categorías muy altas de peso, que son más de 120 kilos, así, bueno, ahí ya gana el que más grande, el que más pesa, que tiene más fuerza absoluta. Pero en categorías más pequeñas, al final, por ejemplo, vamos, la categoría de 75 kilos, esa es la que relación con su peso y los kilos que levantan son los más bestias. También porque tiene una composición corporal bastante buena y porque generan una fuerza muy grande acorde a su peso. Pues la dominada es algo muy parecido, pero ya no tanto en la dominada, sino en cualquiera de las tres pruebas. Si tú mejoras tu composición corporal, como hablamos, vas a rendir en todas, porque vas a tener más fuerza y vas a poder aplicarla mejor y, por lo tanto, vas a tardar menos tiempo en cambiar de dirección, vas a ir más ligero corriendo, te va a costar menos correr. Y en las dominadas, pues 3/4 de lo mismo. Al final, hay que tener en cuenta que normalmente lo que yo he visto de manera general en Policía Nacional es que son como los preplaya, ¿vale? He visto a muchos opositores preplaya. ¿Qué es un opositor preplaya? Un opositor preplaya es que es un triángulo invertido, ¿vale? Es muy grande de arriba, las dominadas las revienta, pero el circuito de agilidad y Smith le cuesta. Vale, ¿qué pasa? Que si algún preplaya me está escuchando, que no es con ánimo de ofender, ni mucho menos, tendrá que variar su composición corporal y en este caso Paul ha dicho una cosa muy interesante, que es, hay gente que tiene que perder grasa, pero es que hay gente que va a tener que perder un poquito de masa muscular, porque está excesivamente grande. Obviamente perder masa muscular requiere de un déficit bastante bestia, ¿vale? Porque cuando queremos perder masa muscular es muy complicado. ¿Cómo orientaríamos estos entrenamientos? Joder, si vamos bien en las dominadas, pues habrá que quitar trabajo de dominadas y simplemente mantenerlo y enfocarlo a otra cosa. Pero, de manera general, para mí mucho el tema, las dominadas, básicamente, como decimos, con trabajo, constancia y orientando bien los entrenamientos, ¿vale? Pues muchas veces veo a gente que se dedica a hacer millones y millones y millones de dominadas. Y eso va a llegar un momento en que te vas a estancar, ¿vale? Porque si tú quieres aumentar tus dominadas, vas a tener que trabajar de muchísimas maneras. Con lastre, facilitados, excéntricos, incluso el trabajo de agarre, que es muy limitante en estas pruebas de tracción, tanto en la suspensión como en la dominada. Es importante ese trabajo que dices, joder, ¿por qué me pueden limitar el agarre tanto?
Obviamente, porque estás aguantando tu peso corporal con las manos, básicamente. Entonces, tú puedes hacer 16 dominadas, pero tener capacidad para hacer 20. ¿Vale? Es un ejemplo muy bestia, pues sabemos que 20 dominadas iría sobradísimo en la oposición. Pero para los que tengan un nivel más bajo, tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? Que podéis tener fuerza, podéis estar muy fuertes en los tirones, pero puede ser limitante el trabajo de la garra. Sí, cuando decimos depende no es porque no queramos responder, es porque es verdad. Una forma muy fácil, y ya zanjamos el tema de la barra si queréis, es el tema del agarre. Para ver cuánto limita el tema del agarre, es hacer una serie de suspensión o una serie de dominadas asistiendo al agarre con straps, los que son cuerdas o el que es un gancho, o incluso por el simple hecho de usar magnesio y que la mano no resbale absolutamente nada, que ya es una ligera asistencia al agarre. Y lo veréis. Yo en el grupo presencial de Madrid el año pasado, un día llevé los straps y hicieron dominadas con straps. La frase fue, hostia, subo solo. Pues, imagínate si te pones fuerte en el agarre, pues al final consigues eso, la sensación de que subes solo. Eso es. Qué bueno. Vale, y kilómetro, la prueba que nos queda. Aquí es otro melón bastante grande. Nada, muy por encima, consejos que podáis dar o que consideráis que es lo clave o cosas que a veces no se tengan en cuenta, como lo que estamos comentando, que son detalles que a veces se pasan por alto porque nadie te dice, hostia, ten cuidado con esto. Yo, el no pasarse. Y diréis, ¿cómo que no pasarse? Os lo explico. Imagínate que tu objetivo es, yo qué sé, correr en 3:10 o en 4:20, me da igual. ¿Puedo correr a 3:20 ni a 4:20 las series todo el rato? ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo sencillísimo para que lo entendáis. Las personas, ¿vale? Aunque no tenga que ver con oposición, pero atletas de maratón. Os voy a dar una idea de cómo rodaban los keniatas, ¿vale? Los keniatas. Kipchoge, creo que se apellida, no me sale muy bien el apellido. Tiene el récord del mundo de maratón, que es 2:0 algo. Bueno, una bestialidad. Si echáis cuentas, imaginaos a cuánto va el kilómetro. Esta persona, este grupo de personas, salen a rodar a 6 o más de 6 el 1000 durante mucho tiempo. Entonces, lo que os estoy diciendo con esto, no tengáis prisa por correr rápido. Para correr rápido, primero tengo que tener un cierto volumen de trabajo lento. Esto nos podemos extender muchísimo viendo cuáles serían las zonas de entrenamiento, cómo calcular nuestra velocidad aeróbica máxima, etc. Pero si yo no tengo una base aeróbica grande, no voy a poder luego ir más rápido. Sencillamente, ¿por qué? Porque no voy a ser capaz de aprovechar toda la intensidad que voy a dar a esos entrenamientos que a medida que se acerque la oposición van a ser un poquito más intensos o más cercanos a la velocidad competitiva. Si no has tenido ese trabajo de base, es muy complicado que llegues a explotar ahí. Y como volvemos a decir, esto es trabajo de un día, otro día, otro día, otro día, poner ladrillos encima de otros ladrillos hasta construir un buen muro. Este ejemplo que has puesto, me alegra que lo hayas puesto porque es que hice, no sé si hace un año, hace dos, una publicación y Kipchoge era el protagonista con su récord del mundo. Ahora la estaba buscando, pero no... Ah, sí, mira, la acabo de encontrar. Vamos a poner el símil de Kipchoge. La maratón la corre a 2:50 al kilómetro, hice el cálculo. ¿Vale? Tú imagínate que ahora yo... 100, creo. 2:50, sí, por ahí, 17 al 100. Parece justo. fácil. Imaginemos que yo quiero correr una maratón y quiero batir a este hombre. ¿Verdad que sería una gilipollez monumental, hablando rápido, y empezar a entrenar a 2:50? Pues para el kilómetro, a ver, no estamos entrenando para una maratón, el kilómetro tiene que tener entrenamientos de alta intensidad, pero es lo mismo. No podemos tener nuestro ritmo objetivo, nuestro ritmo deseado como el ritmo de entrenar. Ahí, fisiológicamente esto no tiene ningún sentido. Ahora no nos podemos hablar de consumo máximo de oxígeno, ni de umbrales, ni de buffer de lactato, ni de nada de esto. Pero hay que ir poco a poco y como decíamos al principio hemos hablado bastante de cosas que se podrían aplicar ahora aquí al kilómetro. Entrenamientos individualizados y no pasarse. Practicar la técnica. Esto te va a evitar lesiones en un futuro, molestias, vas a poder ir absorbiendo poco a poco más carga de entrenamiento.
Y es cuestión de tiempo que el kilómetro sea una prueba fuerte para ti, que generalmente es la que todos peor llevan. Eso es. ¿Y En crees que cuanto a puntos, en cuanto a puntos. Es que en la academia hago números y Sí. el promedio de la nota del circuito y de barra es bastante superior al promedio de la nota de carrera. ¿Pero crees que es por el miedo que se le pueda tener a la prueba en sí? Al correr los 1000 metros. Sí. A ver, yo creo que los 1000 metros es una prueba que requiere de mucho entrenamiento. O sea, Es la que más acojona, ¿no? De primeras, a lo mejor. yo no diría, puede que sí, hay mucha gente que tiene problemas, por ejemplo, con el entrenar en la pista y estar en la pista, o sea, el hecho de estar en una pista de atletismo, pues les genera una sensación de malestar, de que no están cómodos en ese espacio y les da, pues eso, sí, un poco de pavor el hecho de ponerse a correr 2 vueltas y media porque parece que es poco, pero luego la pista se hace grande y tal. Pero yo creo que de las 3 seguramente es la que echando más horas, más lento progresas. En caso de que tengas una buena composición corporal y tal, hay gente que se le da muy bien y va a correr muchísimo más y luego las dominadas no va a haber forma de subirlas, pero en la mayoría de personas, ya te digo, por mi experiencia con la gente que lleva o la gente que está en la academia, sacar un 4 o un 5 en la prueba de carrera ya es un logro, porque generalmente la gente saca menos puntos. Sí. Sí, yo creo que es fundamental esas pruebas. Todas las pruebas que sean de carrera, en este caso, entre comillas, de larga distancia, la parte mental para mí es la que más limita al opositor. La parte de correr como un hámster, tío, de tener que meterte en la pista y decir, es que tengo que hacer 2 vueltas a la pista, o lo que sean, me da igual, tengo que meterme en esta pista, dar vueltas como un hámster. Y hace calor, o no me apetece, o hace frío, y tengo que ir a estos ritmos. Y es que hoy no estoy. Pero es que esa es la parte mental que luego te va a venir muy bien para afrontar la suspensión. O sea, para mí la suspensión es una prueba hiper mega jodida. Para mí es... a ver, es que yo creo que desde mi punto de vista es más jodido que las dominadas. La suspensión. Y esa parte mental de me estoy cayendo, tengo que aguantar ahí bien con la retracción, pues es que el 1000 es muy parecido a eso. ¿Cuánto, como dices, llega un momento en que cuando ya tienes mucho nivel, ¿cuánto te merece la pena más invertirle ahí? Porque ya la mejora va a ser mínimo, muy pequeña. Pero yo creo que por eso el 1000 es tan yo es que no diría, no es que se le tenga miedo, porque luego te lo digo de gente que llevo, que no es que tenga miedo al 1000, es que tiene miedo a veces al entreno que tiene que hacer para ese 1000. O hay gente al revés, hay gente que tiene miedo al 1000, pero luego entrena bien. Es el típico opositor que entrena muy bien. Pues este tío, como es que no me saca este tiempo en el 1000 con los entrenos que está haciendo. Pero es por la cabeza. Y hay gente luego, que a mí me pasaba también, que yo entrenaba bien y competía regular. Pues hay que aprender un poco luego a enfrentarse a los test, a probar una estrategia u otra, adaptarla a tu manera de correr, a tus características. Pero vamos, que yo desde aquí quiero mandar un mensaje y digo, no tengáis miedo al 1000. Yo cuando tengo problemas con una prueba, intentad cambiar el chip. Intentad, ya sé que es difícil, ¿vale? Pero intentad darle amor a la prueba. Darle amor a la prueba. Y ya veréis como poco a poco vais a cogerle el gustillo. Yo odio correr medio fondo, pero es que ahora le estoy cogiendo un poquito, ¿vale? Un poquito el gustillo. Pero os lo digo de verdad, que al final se agradece mucho esto, cambiar de chip. El tema de, sí que es verdad que el sufrimiento es en la prueba de los 1000 metros, o sea, hay que tener mucha capacidad para aguantar sufrimiento y a medida que también tienes más nivel, esa se va incrementando un poco. Al principio, pues cuesta más sufrir y en la barra, en la suspensión en barra, las dominadas, no tanto, las dominadas es fácil, la suspensión en barra seguro que las has entrenado, Iván, es una tortura, porque además en el 1000 tú ves la meta, tú sabes, tengo que llegar ahí. En la suspensión en barra, 40, 50, 60,
y tienes que aguantar ahí porque tienes que ir al fallo. Entonces, la suspensión en barra para mí es muchísimo más dura, pero sí que es verdad que el 1000 también tiene mucho sufrimiento y además los entrenamientos para mejorar el medio fondo inevitablemente son incómodos. A medida que vas cogiendo nivel, el medio fondo es una prueba que acumula lactato en el cuerpo, generas acidosis y son estados incómodos de entrenar. Las pájaras, que llamamos. Me da pena cortaros, chicos, porque al final sí estamos dando casi una mini masterclass, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Esta era la idea un poco, yo creo que es de mucho valor para quien esté escuchando. Dejaremos por aquí las redes de Paul en la descripción, las de Policía Ninja, para que podáis echar un vistazo, para que vayáis a ver la publicación esa que nos ha contado Paul. Y nada más, chicos, muchas gracias por pasaros y nos vemos en próximos. Muchas gracias por invitarnos. Chao. Chao.